hoy me encomendó, ¿sí?, un mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, tiene que ver con seguir el hilo que el pastor el día miércoles predicó. Y mientras predicaba el pastor, digo, como te pasa que Dios te viene hablando, te viene hablando, te viene hablando. Y todo lo que el pastor el día miércoles decía, ¿sí?, tenía que ver con todo lo que el Señor venía ministrando hace un tiempo atrás mi vida. Así que nada, quiero darle la gloria a Dios por el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Estamos viviendo un tiempo espectacular, un tiempo diferente, ¿sí? Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda sumarse a ese tiempo, ¿sí? Podamos encolumnarnos bajo la misma visión. Ahora, le doy gracias a Dios porque el día miércoles el pastor, cuando predicaba, anunciaba dentro del mensaje, y dentro del mensaje él, porque ahora, tranquilo, ahora todo se va a acomodar. En el mensaje que el pastor nos compartía el día miércoles, había varios puntos que me llamaron poderosamente la atención. Uno de ellos es cuando él inicia el mensaje diciendo que la tierra estaba... ¿Cómo estaba? Amén. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, mientras predicaba, decía de que cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, también estamos de la misma manera. Y es una realidad. Pero esto me llevó a pensar, ¿por qué algo que está vacío está desordenado? ¿No se hizo nunca esa pregunta? ¿Cómo puede ser que algo que está vacío está desordenado? ¿Se lo preguntó alguna vez? Linda pregunta, ¿no? ¿Por qué algo que está vacío puede ser que esté desordenado? Y tiene que ver con que estaba todo fuera de foco. Habían cosas que faltaban, pero habían cosas que estaban en el lugar incorrecto. O, si bien, que no tenían forma. Y el Génesis declara que habían cosas que no tenían forma, porque si bien había una oscuridad tremenda, ¿sí?, había una oscuridad, el Señor dice que paseaba sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios iba y venía, entonces empezó a ordenar algo que estaba desordenado, pero empezó a darle lugar y a ordenar cosas y a crear cosas. Por eso dice, se haga la luz, y empezó a haber luz, empezó a ordenar las cosas y decir la tierra por ahí, el agua por acá, empezó a ordenar todas las cosas. Y dentro de esa carencia de vida, porque no había vida, había carencia de vida, empezó a regenerar cosas, o a crear, no a regenerar, a crear. Porque nosotros adoramos un Dios creador, que hace de la nada, tiene el único poder de crear de donde no está cosas, ¿sí?, que no vimos, y cosas que el Señor hace porque es un Dios creativo. Entonces, en el mensaje que compartía el día miércoles, nos enseñaba esto, pero también nos enseñaba el día miércoles que la palabra de Dios, ¿qué dijo? Que es muy agradable, sí, es agradable, pero ¿qué hace la iglesia? Si vos venís a la iglesia, ¿qué? A relajarte. ¿Venís a la iglesia a sentirte bien? Dijo. ¿Venís a la iglesia a qué? No. La iglesia te incomoda. La iglesia debe incomodarte. Venir a la iglesia debe ser algo incómodo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué decía esto el pastor? Porque la palabra de Dios declara que la palabra de Dios es como un espejo. Este es uno de los últimos regalos que le hice a mi esposa, porque me encanta verla linda y quiero verla aún más linda de lo que es. Entonces este es uno de los últimos regalos, debe tener 4 o 5 días en casa. No lo compré con este propósito, sino porque sí, me gusta verla bien. Ahora, dice que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces, ¿sabe qué? Si la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí?, hay cosas que se deben acomodar. Hay cosas que están desprolijas. Entonces, la palabra de Dios declara, ahora vamos a ir al texto,
Pero antes de ir al texto, quiero que elevemos juntos una oración, pero no cierre los ojos. Esta vez ponga los ojos hacia aquí y oramos juntos. Señor, bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque hoy vine a esta casa. Señor, gracias, porque todo lo que está desprolijo en mí va a empezar a acomodarse, Señor. Todo aquello que el día de hoy, a través de tu palabra, Señor, vaya hablando a mi espíritu, vaya cayendo en mi corazón, va a ir acomodándose, Señor. Hoy necesito ser acomodado por tu presencia. Necesito que empiece, Señor, a poner las cosas en su lugar. Te damos gracias, Señor. Y hoy comparto el mensaje como el mensajero. Señor, no quiero agregar, Señor, no quiero quitar. Quiero que tú seas el que hable a esta preciosa iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Ahora sí, comenzamos con el primer texto que traje para compartir con cada uno de ustedes. Mire cómo se llama el mensaje: vidas desprolijas. ¿Conocemos a ese? ¿Lo conoce? Capaz que la nueva generación, como hablábamos con el pastor, capaz que la nueva generación dice: ¿quién es? Ese Minguito. ¿Cómo no lo va a conocer a Minguito? Las nuevas generaciones era alguien que era, rústico, vamos a decir, por no decir otra palabra, rústico para decir las cosas, pero decía verdades, pero era rústico para hablar. Siempre andaba con un escarbadiente en su boca. Pero pusimos esa imagen, ¿por qué? Porque lo ve, ¿cómo está vestido? Bien desprolijo. Había que acomodarlo. Y nosotros, si bien conocemos al Señor y venimos con vidas desprolijas, que necesitamos acomodar. ¿Vio que recién le dije acerca del espejo? Miren lo que dice el libro de Santiago. Voy a leer el primero de los textos. Santiago 1, versículo 23 en adelante. Dice de esta manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera como un espejo su rostro natural. ¿Vio cuando se levanta a la mañana? Lo primero que hace es correr al baño y lo que hace es mirarse al espejo. Mirarse al espejo, por ejemplo, yo me vi esta semana en el espejo y dije: uy, cómo tengo la nariz. Uy, me cayó una hoja en el trabajo, una hoja de sierra, y me cortó la nariz, la punta de la nariz. Le dije a mi esposa: maquillame. Se olvidó hoy de maquillarme, no importa. Tiene que ver con esto, con vernos al espejo. Aquí la palabra de Dios dice que aquel que oye la palabra de Dios, dice, es como un espejo, lo compara como un espejo, un hombre que va a ver por las mañanas su rostro, ¿sí?, natural, se mira al espejo. Entonces el 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. Es lindo el mensaje que trajo el pastor hoy. Hermoso mensaje, qué hermoso aquí dentro. Sale a la vereda y te olvidas. Y decís: ya está. Sigo con mi vida como venía antes de entrar a la iglesia. No importa, no provocó en mí nada. No quiero poner la palabra de Dios por obra, porque es una decisión que estoy tomando. Entonces me entra por un oído, me sale por el otro. Pero mire lo que dice, está haciendo comparación. El que no hace la voluntad de Dios, que cumple su palabra, es como aquel que se mira a la mañana y después se va y se olvida. Se olvida que tenía el pelo despeinado, que tenía cosas por acomodar. Se olvida. Sale con la lagaña tal vez y se olvida. Y anda por la calle, y todos lo miran y dice: ¿le digo o no le digo que tiene la lagaña en el ojo? ¿Le digo o no le digo? Entonces de esto se trata, aquel que no hace. Pero mírenlo cómo lo compara aquel que hace. Dice: más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ¿querés que te vaya bien? Empezá a acomodar tu vida. Dejate acomodar por Dios. Esa vida desprolija con la cual todos venimos a Cristo, ¿sí?, debe tener o producir un cambio. El Señor lo que quiere el día de hoy es acomodarnos, acomodar nuestra vida, empezar a emprolijar,
lo que está fuera de foco. Entonces debemos dejarnos tratar por Dios. ¿Y sabes qué? Te voy a dar el itinerario del mensaje. Voy a tocar dos ejemplos. Abuelo de pájaro, dos ejemplos. Luego vamos a desarrollar la historia que traje para compartirle y luego vamos a ir a un versículo como conclusión. Ese va a ser el itinerario del mensaje del día de hoy. Para que no se lo orden. Quiero orden, porque por eso te estoy explicando de qué se va a tratar todo lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a ir con el primer ejemplo. El primer ejemplo que voy a relatar el día de hoy es un ejemplo de que alguien que tenía una vida desprolija, alguien que tenía una vida desordenada, alguien que era totalmente diferente antes de que Dios lo procese. Y esta vida de este gran conocido personaje bíblico es Moisés. ¿Lo recuerdan? Creo que absolutamente todos conocemos quién era Moisés, y si no, lo vimos en una serie, y si no, lo oímos nombrar quién es Moisés. Moisés es aquel que fue criado, que era de raíces y era perteneciente al pueblo de Israel. Y en ese tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo sobre el faraón, el pueblo egipcio, era la potencia mundial. Y entonces estaban siendo esclavos de eso. Como empezaron a crecer en número y en varones fuertes, el faraón toma una decisión. Dice, a partir de ahora, todos los hombres que nazcan dentro de este imperio, que sean del pueblo de Israel, a partir de ahora lo vamos a dar muerte. Entonces la madre de Moisés, ante esta orden, dice, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y los vamos a meter tuvo una idea, lo metió en lo que conocemos como Moisés, entonces lo metió ahí y lo puso en el río, cerca de cuando se iba a bañar la hija del faraón. Entonces la hija del faraón lo vio, dijo, qué lindo nene, qué lindo bebé, lo agarró, lo llevó, lo crió, y la historia de Moisés se basa en 40 años de 40 años de 40 años. Serían 120 años la vida de Moisés. En procesos de 40 años. 3 procesos de 40 años. Entonces, estuvo criado en el palacio, comiendo la comida del faraón, siendo instruido en todas las cosas, 40 años. 40 años. Luego de esos 40 años hay un suceso que cambia absolutamente la historia de Moisés, que era cuando él ve que está maltratando un egipcio, está maltratando a uno de su raza, de su generación, de su pueblo, a un israelí. Entonces, ¿qué hace? Toma venganza por mano propia y lo mata, lo entierra en la arena. Esto es descubierto. Entonces, ¿qué hace Moisés? Huye. 40 años en el desierto. Y ahí es donde tiene el encuentro con Dios. Y en 40 años donde Dios empieza a ministrar su vida y empieza a forjar su vida. Luego, los últimos 40 años tienen que ver con ese hombre poderoso en Dios poderoso, con muchas simbologías de lo que es Cristo para nosotros, a través de la vida de Moisés. Libertador, aquel comandante. Pero quiero ir a un texto que se encuentra en el libro de Números. A ver. Sí, libro de Números. Quiero ver un texto simplemente que ilustra el proceso de Dios. Y dice así, aquel varón, Moisés, estoy leyendo Números 12, versículo 3, que dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué era? ¿Cómo puede ser manso? Alguien que acabó de matar y huyó, ¿vio? Que venía con una vida desprolija, que el Señor obró en su vida. Y este es el resultado. Acá estamos viendo el resultado de Moisés. ¿Sí? ¿Cuál era el resultado? Que Dios forjó su carácter, a pesar que de luego tuvo destellos en el desierto, destellos cuando golpea la roca, un montón de cosas.
Pero no importa. Tuvo destellos de ese carácter, como tenemos todos, destellos de tal vez ese carácter antes de Cristo. Pero el día de hoy, el resultado debe ser diferente. Mire cómo le pone un catálogo el Señor, un nombre. Dice que él no era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Mire si Dios no tiene el poder de acomodar todo lo que está desacomodado. Mire si Dios no tiene el poder, si Dios lo hizo con Moisés, Dios puede emprolijar mi vida desprolija. Yo vengo, no voy a hacer autorreferencia de lo que era, ¿sí? De lo que era yo antes de Cristo, pero muchos conocen mi testimonio. Posesivo, era posesivo, celoso. Gloria a Dios que el Señor me transformó mi vida y hoy doy testimonio de lo que era. Entonces hay un tiempo en el cual Dios va a trabajar. Quiero ir rápido al otro ejemplo, porque el otro ejemplo tiene que ver con que alguien que era perseguidor de la iglesia, un perseguidor atroz de la iglesia de Cristo, que era el apóstol Pablo. Todos conocemos la historia de Pablo, por eso hoy quiero simplemente dar un repaso, así abuelo al pájaro, de cómo era cada uno antes del proceso. Ahora, Pablo era una persona que era perseguidor, era fariseo de fariseos, dice, instruido a los pies de Gamaliel, ilustra la palabra de Dios. Pero antes de él ser un servidor de Cristo, era un servidor de otro Dios, porque nada que ver, no estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque él pensaba que sí, pero estaba equivocado. Tuvo que tener un encuentro con Dios. Entonces, él era gran perseguidor a los cristianos, aquellos nuevos cristianos que se iban convirtiendo, él los perseguía, y no los perseguía, les daba muerte. Miren, qué grave que era el asunto, que él tuvo un encuentro con Dios, y ese encuentro él cae postrado, y dice que salían escamas de sus ojos. Mire, escamas de sus ojos salían. Entonces, perdió directamente la visión. Entonces el Señor va y le dice a Ananías, anda y tenés que orar por Pablo. ¿Por quién? Por Saulo. Saulo. ¿Cómo voy a orar por Saulo? Aquel perseguidor, aquel asesino de cristianos. ¿Querés que vaya a orar por él? Pero me encanta este texto que en el libro de los Hechos 9, versículo 15, el Señor, mire cómo lo llama. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando de Pablo, instrumento escogido. ¿Por qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ya Dios lo estaba mirando de manera diferente. Dios estaba diciendo algo que él iba a ser un gran instrumento. ¿Lo terminó siendo? Sí, fue el mayor hombre que implantó iglesias, el apóstol que sirvió a la obra de Cristo de gran manera. Ahora, nadie le gusta pasar por el proceso. Me gustaría preguntarle a Moisés, ¿qué tal Moisés? Cuando vaya y lo encuentren en el cielo, contame qué onda esos 40 años en el desierto. ¿Estaban buenos? ¿Qué se piensa que me va a decir? Sí, buenísimo, la pasé re bomba. Chabón, la pasé re bien. No, me va a decir, no, mejor hablemos de otra cosa. Me va a decir, Pablo, cuando le pregunte, ¿qué tal Pablo? Cuando te caían las escamas de los ojos. ¿Estuvo bueno? ¿Qué piensa que me va a decir? No fue nada agradable. No fue nada agradable. Pero eso hizo que después sea un producto terminado en las manos de Dios. Ahora, amén. A nadie le agrada el proceso. A nadie le agrada el proceso. A nadie. Pero hay cosas que hay que acomodar. Por eso la palabra de Dios no puede ser para mí cuando vengo a la iglesia a decir, voy a ver, como si me tiraría en el sillón a ver una serie. No. Y por eso lo decía el pastor. Porque la palabra nos acomoda, nos incomoda, la palabra nos corrige. Y tenemos que ser hacedor de esa palabra. Por eso ¿veo que es bíblico lo que decía el pastor? ¿Veo que es bíblico?
Ahora, les dije que iba a tocar 2 ejemplos. Y luego íbamos a ir a introducirnos en la historia que hoy quiero compartir. Para eso, los voy a invitar que podamos abrir la palabra de Dios, ¿sí?, con lo que el pastor nos predicó el día miércoles, el principio de la multiplicación. Por eso, abrimos la palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, libro de Mateo, muy conocido, textos, ¿sí? Abra la Biblia en Mateo 14, son textos conocidísimos acerca de lo que el Señor obró, y vamos a leer juntos Mateo 14, del 13 en adelante, y la palabra del Señor dice así, oigamos atentamente porque cada punto el Señor va a ministrar nuestras vidas. Dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado. Cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Contexto? Me gusta el contexto, porque tal vez si yo leo ahí, no dice nada, pero el Señor ya me está hablando, ¿no? Oyendo Jesús se apartó de allí. Si yo leo los textos que están arriba, me está diciendo que le habían dado muerte al primo de él, que habían matado a Juan el Bautista. Cuando Jesús se entera de esta noticia, por eso está diciendo que el Señor, ¿qué hizo? Se apartó y se fue al desierto. ¿Le golpeó la noticia? Claro que le golpeó. Pero ahora el Señor va a ir hablando a nuestras vidas. Entonces, por eso dice el versículo 13, oyendo Jesús, se apartó de allí, se subió a una barca y fue a un lugar, a un desierto, dice apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14 dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, que de ellos estaban enfermos. Versículo 15, cuando anochecía, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la gran multitud, dice, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, los partió y le dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Versículo 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que le había sobrado de los pedazos, 12 cestas llenas. Versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Tremendo milagro de Dios, que hoy nos va a hablar tremendamente. Dice el primer versículo en el capítulo 14, encontramos que el Señor dice dentro de esta historia que tuvo compasión de ellos. El Señor mira a la multitud. Pero recuerda que recién le dije de qué venía el Señor, de qué se había enterado Dios. Se había enterado, Jesucristo se había enterado de que habían dado muerte a su primo. Entonces, ¿sabes qué? Tenía la mejor de las excusas para dejar de pasar. Paso por alto. No voy a ayudar a nadie. Hoy estoy triste. Hoy no voy a ministrar a nadie porque tengo justificado el día. Tengo justificado las acciones. Estoy muy triste. Sin embargo, teniendo como opción una, entristecerse y quedarse triste por lo que le había pasado, o ver la multitud y ver la necesidad del prójimo y actuar, tuvo que tomar una decisión. ¿Y qué cree que hizo?
tuvo compasión de la multitud. Entonces el Señor se puso a trabajar. No le importó el dolor. ¿Sabe qué? Ya el Señor me está hablando. Muchas veces, quise poner excusas. Decir, no, mejor no, hoy no. Me duele la garganta, estoy recontra engripado, toso cada rato. No, mejor hoy no. La próxima, pastor. La próxima. Hoy estoy roto. Hoy, pastor, me pasó esto y esto, estoy roto. ¿Y saben cuántas veces? ¿Cuántas veces ese varón de Dios se paró aquí para ministrar nuestras vidas, todo roto? Ustedes no se dan una idea. No se dan una idea. Las veces que el varón de Dios se para aquí delante y ministra, todo roto. ¿Qué cree que Jesús no le pasó lo mismo? ¿Y sabe por qué lo hace? ¿Y sabe por qué lo hacemos lo que tenemos la oportunidad de servir a Dios? No importa lo roto que estemos, servimos, porque debemos ser imitadores de Cristo. Y si Cristo todo roto se puso a ministrar, ¿quién soy yo para decir no, tengo excusa? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir no, tengo excusas? No, hoy no sirvo. Me comprometí, sí. Me comprometí, dije que sí, que voy a asistir. Pero ¿sabe qué, pastor? Llovió mucho, se me mojó la pieza. ¿Sabes qué? Hoy no puedo, mejor no. Tengo excusas. No, que tú sí sea sí, dice la Biblia, y que tú no sea no. Y una frase que una vez un profesor del seminario dijo, todos estamos dispuestos a servir a Dios, pero no todos estamos disponibles. Porque dispuestos estamos todos. Che, hay que pintar la pared. Sí, yo vengo. Sí, yo también, dale. Che, el martes. Ah, pero yo el martes no puedo. Pero me dijiste que sí. Yo cuento con vos dijiste. Pero tenemos que entender que servimos a Dios. No servimos al pastor. No servimos a la pastora. Servimos a Dios. Somos servidores de Él. Y si Él, bajo circunstancias extremas, decidió ver la compasión de la gente y obrar, ¿quién soy yo para decir no, tengo excusa? Vio que esto recién comienza, ¿eh? Recién comienza. Y el Señor ya me está hablando. ¿Qué cree? ¿Que a mí no me habló? El Señor me confrontó. Versículo 14. Tuvo compasión de ellos. Dios no le es indiferente a tu necesidad. Dios pone los ojos sobre tu vida y sabe de qué cosa tenés necesidad. ¿No dice así la palabra de Dios? Que el Señor sabe de qué cosas tenés necesidad. El Señor tuvo compasión de la gran multitud y no se quedó de brazos cruzados. Decidió accionar, decidió obrar. Entonces, Dios ve tu necesidad. Si estás pasando necesidad, sea en la área que sea, si estás pasando necesidad, Dios la ve. Dios tiene compasión de tu vida y no se va a quedar así el asunto, sino que Dios va a obrar en tu vida y va a darte lo que necesitas. Ahora, dice la palabra de Dios también que Dios sanó a los enfermos. Dejó de lado todo, absolutamente todo, y se puso a trabajar. Sanó a los enfermos, empezó a ministrar. Lo que él tenía daba. Muchas veces nosotros queremos dar de lo que no tenemos. Entonces es necesario llenarnos de Dios. Es necesario tener bien claro a quién sirvo. En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Esto es clave. Saber a quién le estoy sirviendo. Saber por qué me levanto todas las mañanas. Saber por qué soy cristiano, ¿no, Mari? ¿Por qué soy cristiano? Saber por qué. Lo tengo que tener claro. Porque si no lo tengo claro, me desenfoco. Hago lo que no tengo que hacer. En la primera piedra que tengo en el zapato, dejo absolutamente todo. No se trata de eso. Cristo en las peores circunstancias siguió, ministró, dio lo que tenía. ¿Y sabes qué?
Muchas veces nosotros no damos. ¿Por qué? Porque no tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque no buscamos de Dios. Porque no nos vamos al cuarto a buscar de Dios, a alimentarnos, a buscar de las cosas de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Cuando queremos compartir, no tenemos que compartir. Porque no nos llenamos de Dios. Entonces, otra de las cosas tiene que ver con eso. Versículo 15. Sus discípulos quisieron tomar el camino más fácil. Despídelos. Que se vayan a las aldeas y que compren para comer. ¿No se ve reflejado en esto? Despídelo. Hasta acá, pastor. Listo, ya está. Apagar la luz. La hora, pastor, la hora. Mira, hacemos así. A veces servimos así. Miren, si sus discípulos que estaban con Cristo mismo decían, che, Jesús, despedilo. Ya está, hasta acá, hasta acá. Y ellos mismos, ¿qué estaban haciendo? Poniéndose un límite. Se estaban limitando, se estaban autolimitando. Hasta acá, Señor, yo te sirvo y hago esto. El domingo, congrego, hasta el martes, Señor, no me pidas nada. Vengo el domingo, ahora el martes. Hasta acá. Este es mi límite. No me pidas más. ¿Para qué me voy a comprometer más? Hasta acá, este es mi límite. Es lo que estaban haciendo sus discípulos. Pero ante esta cuestión, ¿qué hizo Jesús? Los confrontó. Le dijo, despídenlos. ¿Cómo los confrontó Jesús? Le dijo, denle ustedes de comer. Así los apuntó. Denle ustedes. No sé, háganse cargo, les dijo. ¿Y qué crees que Dios nos dice eso hoy? Hacete cargo, Lucas. Pero yo no lo sé hacer, Señor. No importa, hacete cargo. Pero no sé cómo. No importa, hacete cargo. Porque muchas veces no vemos cómo, por dónde. Pero cuando empezamos a hacer, empieza a fluir. Cuando empezamos a hacer, empieza a fluir. ¿Sabes por qué? Y este es un punto que tengo más adelante para compartir. Pero bueno, me viene ahora. Porque muchas veces nosotros, cuando hacemos, ¿sí? Muchas veces creemos que hacemos de nosotros mismos. Pero cuando vos no tenés conocimiento, cuando vos decís, yo no lo hice nunca salí a evangelizar, no sé de qué se trata, pero te dispones a hacerlo, Dios empieza a mostrarte. ¿Y sabes qué? Él fluye. Es Él. No somos nosotros, es Él. Entonces las cosas camina, empieza a avanzar. Y esto tiene que ver con Él. La gloria siempre va a ser de Él. No va a ser la mía. No va a ser mis capacidades. No va a ser los grandes eruditos que tengo, o todos los conocimientos que tengo en mi mente. No, es Cristo. No soy yo. Y esto tiene que ver, no estoy diciendo que no hay que capacitarse, todo lo contrario. Y ahora luego voy a tocar ese punto. Bien, ahora seguimos, adelante. Versículo 17, dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Hasta aquí puede ser que te hablé de servicio. Los puntos que vimos hasta aquí puede ser servicio. Ahora, si vos tenés la libertad y Dios ahora te va a hablar, a partir de ahora en adelante, acerca de, con estos puntos que el Señor ministró a mi vida, acerca de la economía, bienvenido sea. Dice así, el versículo 17 dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Y esto tiene que ver con que debemos evaluar lo que tenemos. Debemos evaluar lo que tenemos. Y el pastor el miércoles nos enseñaba que no debemos menospreciar lo que tenemos. Así sea poquitito, no lo menosprecies, porque Dios a veces con eso hace mucho. Mire si no es el caso, ¿no? El aceite de la viuda. Cuando empezó, no dijo, pues yo tengo un poquitito de aceite en esta. Y empezó a volcarlo. Y no cesaba el aceite. Pero era poquito lo que tenía acá. Era limitado. Y a veces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Y este texto a mí me marca que debo saber de qué, en qué. Y debo, en mi economía, establecer hasta dónde voy, hasta dónde llego, cuáles son mis capacidades. ¿No me alcanza para comprarme la zapatilla de marca? ¿Me alcanza para comprarme la imitación? Y me compro la imitación, porque la de marca no puedo. Ahora no puedo. Por más que tenga tarjetas de crédito. ¿Saben lo que a mí me pasó? Y esto tiene que ver cuando congregábamos en la iglesia de Castillo. Ahí el pastor era el líder de matrimonios. Y en ese tiempo, porque uno de los peores problemas que hay
dentro del matrimonio es el área económica. El peor género de conflicto que hay en el matrimonio es el área económica. Entonces, cuando yo asistía a las reuniones de matrimonio, a través de él empezó a administrar mi vida, a través de la palabra de Dios, empezó a enseñarme cosas que no conocía. ¿Por qué no conocía? Porque yo trabajaba en una peletería en Palermo y me sale una posibilidad de irme a una peletería mayor, a hacer pieles, tapados de piel. Entonces vamos a una mayor, que es la mejor y la más reconocida, de 1953, Charles Calhoun, en la calle Florida y Paraguay, que hasta el día de hoy están. Entonces, me sale la oportunidad de ir a trabajar ahí. Entonces pasé a cobrar. De póngale que cobraba 1.000 a cobrar 2.000 por mes. Imagínense, recién casados, nuevitos, Mauro chiquitito, 2 tarjetas de crédito, la Mastercard y la Visa. Entonces, ¿qué hacía? Las reventaba. Tenía un pero muy buen sueldo. Póngale que hoy tenía un sueldo de como 1.800.000. Un sueldo de hoy. Muy buen sueldo. Entonces el banco, ¿qué hacía? Te daba crédito. Pin, crédito. Las reventaba. Se le rompía el carrito a Mauro. No importa. El domingo vamos a Carrefour y compramos otro. Le compraba todos los meses. El gordito rellenito me rompía todos los carritos y vamos y le comprábamos otro. No importa, te pago con la tarjeta. ¡Qué ignorante! ¡Qué ignorante! Entonces llegó un momento que, ¿sabes qué es lo que hice? Saqué un préstamo en el banco para pagar la tarjeta. De llovido mojado. Mire, mal. Hasta que el siervo de Dios, el pastor Cristian, empezó a enseñarme cómo venía la cosa. Entonces ahí entendí que debo anotar. ¿Cuántos de ustedes anotan lo que ganan? El debe y el haber, ¿no? Más criollo, lo que te entra y lo que sale. Entonces, cuando empezás a darle el conocimiento de lo que tenés, empezás a ver tus limitaciones. Un ejemplo, hoy por hoy, la camioneta, tenía que cambiarle los amortiguadores. Hablando con Lalo, le digo, no, lo programo para el mes de mayo. Y hace 1 mes y medio que sé que tengo que arreglarla. No importa, para el mes de mayo. ¿Por qué? Porque el mes de mayo yo sé que en junio la tarjeta la desocupo. Entonces la vuelvo a ocupar con los repuestos. Entonces programar hasta dónde voy, cuál es mi límite. Todos nosotros debemos evaluar. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron a Jesús y le dijeron, tenemos esto, 5 panes y 2 peces. Entonces esto nos hace ver una realidad, que podamos planificar. Jesús mismo dijo, aquel que se sienta a crear una torre no planifica, queda la torre por la mitad si no planifica. Entonces hay consejo de Dios para todas las áreas de nuestras vidas. Sigo adelante. El versículo 18. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron tenemos esto? Jesús le dijo, traigan acá lo que tienen. ¿Traemos a Dios lo que tenemos? ¿Querés ver lo del área económica? Ve lo del área económica. ¿Pero estás trayendo a Dios las cosas que tenés? ¿Querés hablar del área sentimental? ¿Estás trayendo a Dios las cosas que tenés? ¿Querés hablar del área de tu salud? ¿Estás trayendo a Dios tu inquietud? Porque Jesús les dijo, cuando ellos evaluaron lo que tenían, lo primero que dijo, bueno, traigan lo que tienen. Ahora, es un llamado que Dios nos está haciendo, cada uno de nosotros. Trae. ¿Estamos trayendo las cosas a Dios? ¿O solo algunas áreas, las otras por ahora me las manejo yo, Señor? Entonces, ¿sabes qué? No te quejes después. Si andás con la corbata torcida, no te quejes. No te quejes porque Dios te la quiere acomodar y para que te la acomode tenés que ir con todo a Él. Absolutamente todas las áreas. Con todo tenés que ir a Él para que Él te acomode, para que Él te emprolije. Y de esto se trata. Entonces, la pregunta, recordá, ¿traemos todo lo que tenemos a Él? Versículo 19, dice, mandó a que se agrupen día 100 y día 50. Esto, recuerdan, en este texto
Recuerdan lo que son los evangelios sinópticos, el mismo hecho visto por diferente panorama. Entonces va a dar detalles Mateo que no va a dar Marcos, y Marcos va a dar detalles que Mateo no va a dar. Entonces se complementan. Cada vez que lea una historia bíblica y tenga la referencia, vaya y léala en el otro, porque a veces de esos dos saca más riqueza. Como en este caso, si yo leo el libro de Mateo, dice que los mandó a que se sienten en la hierba. Sí, pero si leo Marcos, dice que los agrupó día 100 y día 50. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba ordenando. Estaba dándole orden al asunto. Y Dios es amante del orden. Entonces, si estás desordenado, en cualquiera sea el área de tu vida, empezá a ordenarla. El bautismo es una oportunidad también para ordenar nuestras vidas, porque es un mandato de Dios. Nadie te obliga, pero es un mandato de Dios. Entonces tiene que ver con ordenar. Si estás en concubinato hace tiempo y no pasaste por el altar para recibir la bendición de Dios, ordenate, porque Dios manda que te ordenes. Si estás teniendo, somos todos adultos, relaciones fuera del matrimonio, ordenate. Eso no está bien. Entonces, ¿sabes qué? Si vos querés recibir la bendición de Dios, tenés que ordenarte antes. Porque ¿sabes lo que viene después de esto? La multiplicación. Entonces la multiplicación tiene que ver con antes ordenar mi vida. Y a veces no actuamos así. A veces decimos, Señor, bendecime, Señor, dame, Señor, quiero esto, Señor, prosperame. ¿Y cómo te voy a prosperar si no te ordenás? Si no te sentás y haces las cosas, si no te ves tus capacidades en el área económica, ¿cómo querés que te bendiga si sos un desastre? Si después que yo te bendigo y te doy un sueldo doble de lo que estás cobrando, vas y sacás otra tarjeta de crédito y te la reventás también. Entonces, ¿cómo te voy a ordenar? No tiene lógica. Si primero es el orden. Hay que ordenarse. Delante de Dios, Dios es amador del orden. A Dios ama el orden. Entonces a Dios le agrada. Porque ¿qué viene después? La multiplicación. Entonces tiene que ver con el versículo 19. Oró y se los dio a sus discípulos los 5 panes y los 2 peces. Cuando ellos recibieron, dice que eran solo 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿saben qué? Yo lo dije hace poco. ¿Cuándo se multiplicó? Cuando empezaron a dar. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Ahora cuando ordene mi economía, ahora voy a empezar a darle a Dios. Me ha pasado. Lo he dicho. Ahora acomodo las cuentas y bueno, empiezo a darle de Dios lo que es de Dios, porque así dice. Denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Bueno, ahora acomodo mi economía y empiezo a darle a Dios. Cuando vos tomás esta decisión, lo estás haciendo desde tu misma fuerza o desde tu misma fuente. Ahora, cuando vos das y después das a Dios y después todo el resto, lo primero que cobro, lo primero que aparto es mi diezmo. Y luego pago la luz, el gas, y luego nos acomodamos. Pero ¿sabes por qué hago esto? Porque a Dios ama el orden. Pero como te estaba diciendo, que Dios, ¿sí? A veces nosotros queremos tener todo acomodado, ¿sí? O sea, la economía, cuando me sobre, ahora sí, porque me sobra. No, es al revés. Porque si vos le estás dando cuando te sobra, le estás dando desde tu fuerza, desde tu fuente. Pero cuando vos les das primero a Dios, estás dándole en confianza, en fe. Sabés que Dios te va a sostener. Sabés que Dios va a acudir a tu rescate. Yo hace un tiempo atrás conté testimonio de que Marcela, estábamos de vacaciones y le decía, pedí aumento, no puede ser que gane lo que ganaba, pedí aumento, pedí aumento. Y antes de que ella abra la boca, le duplicaron el sueldo. Hoy Marcela
gana más que lo que gano yo. Y yo me mato a veces haciendo hora y hora y hora y hora en la fábrica. Y lo miro y digo, gana más que yo. ¿Pero por qué? Porque es ordenada, porque sabe que lo primero que hace, aparta para Dios, después Dios suple. Entonces, no estoy hablando de algo que no conozco, no estoy hablando de algo que no hago, estoy diciéndoselo como un consejo de Dios. Ahora, ¿sabe por qué yo se lo digo? Y creo que lo hablamos el miércoles con el pastor. Y en esta iglesia se enseña esta área. ¿Saben por qué? No porque queremos que el arca se llene y bueno, no, porque todo lo que entra, usted lo ve. Todo, absolutamente todo. Pero ¿sabe por qué? Porque es una de las claves para que Dios bendiga mi vida. Entonces, desde que lo conozco, 15, no sé si 15, un montón de años sí que lo conozco. Siempre el consejo de él era verme bien, verme prosperado en todas las áreas de mi vida. Siempre me quiso ver bien. ¿Usted cree que él, como pastor de esta casa, como el capitán, ¿sí? El timón lo tiene el Señor Jesucristo, pero el capitán, estaba pensando en esto, porque dijiste la nave insignia, dijiste el otro día. Entonces yo, es el capitán. El timón es Cristo. Es el capitán. Recibe la visión y vamos hacia allá. ¿Qué cree? ¿Que no lo quiere ver bien a usted? ¿Que no lo quiere ver prosperado? Y esto se lo decía. Yo me acuerdo que me querés ver bien y prosperado y que deje el auto ese que tengo hace ya creo que 17 años que tenía un Dodge 1500. Entonces siempre él me aconsejaba, hacé tal cosa, hacé tal negocio, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias? Y yo, sí, pero siempre me quiso ver bien. Entonces, si de este lugar, en esta casa, se enseña acerca de este área, es porque quieren verte bien. Quiere que todo te vaya bien. Y esto es bíblico. No estamos enseñando acerca de... Porque a veces nos vamos contra... el evangelio de la prosperidad. ¿Vio? Y se vamos para el otro lado. No hablamos de esto porque el evangelio de la prosperidad, pero tiene que ver con la enseñanza bíblica. Ni muy para allá, ni muy para allá. Lo que dice la palabra. Lo que se enseña la palabra. Punto. Ni para allá ni para el otro lado. Lo que enseña la palabra. Y tiene que ver con un secreto, con el secreto de la multiplicación, como lo enseñó el miércoles. Tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, sigo. Muchos pensamos, ahora es cuando voy a dar. No, porque vas a dar de tus propias fuerzas, como decía recién. Y esto también hablaba con un hermano acerca de la enseñanza en el seminario. Y decía, ¿sabés cuántas veces yo me senté en las aulas del seminario y escuchaba? Y decía, ¿cómo sabe este? ¿Cómo sabe este? No entiendo nada. No sé quién es Nehemías. No sé quién es Saúl. No sé quién es Salomón. ¿Quién es? No entiendo nada. Pero también tiene que ver con esto. Tiene que ver con una siembra. Se siembra, hasta que un día se cosecha. Tiene que ver con esto. Yo decía, seguí adelante, no importa, no entendés nada, sentate en el aula, porque un día el Señor va a hacer, y te va a abrir el entendimiento, como me pasó a mí. Yo no entendía nada, hablaban y no entendía nada, no importa, seguí. Porque en algún momento se abre el entendimiento y empezás a atar cabo y decís, esto es por esto, esto es por esto, ahora entiendo lo que no entendía. Pero si no sembrás, si no le dedicas tiempo a leer la palabra de Dios, si no le dedicas tiempo a instruirte, no pretendas que te abra el entendimiento, porque no va a suceder. Porque va a venir el Espíritu Santo a quererte abrir el entendimiento y te va a abrir el entendimiento de ¿qué? De Netflix. La última música, al mejor de los jueguitos. ¿De eso te va a abrir el entendimiento? No, ese no es el trabajo del Espíritu. El trabajo del Espíritu Santo es abrirte el entendimiento acerca de la palabra de Dios, porque es el autor de la palabra de Dios. Entonces va a llegar ese momento, tranquilo, no te desesperes. Si no entendés, no importa, seguí leyendo, seguí estudiando, seguí capacitándote, que va a venir el momento en que ¡pum!, se abra el entendimiento. Ya termino. Último,
Versículo 20, dice, comieron y todos se saciaron. Gloria a Dios. Porque si Dios, todo lo que va a Dios, siempre termina prosperado. Dice así, cuando todo va a Dios, el resultado es la prosperidad. Dice que todos comieron, todos. Y no tan solo comieron, sino que se saciaron. Pero lo más curioso de todo, que no tan solo se saciaron, sino que sobró. ¿No dice la palabra de Dios que sobreabunda sobre nosotros? Mire cómo sobreabundó en este lugar. Dice que recogieron 12 cestas llenas de lo que había sobrado. 12, ¿Se imaginan la cara de los discípulos cuando daban? Imagínense que estaban dando el cesto. ¿Qué pasa acá? Acá hay algo raro. Acá hay gato encerrado. Esto no tiene fin. ¿Qué pasó acá? Imagínense la viuda cuando volcaba de este poquitito que tenía, volcaban las... no para. Lo mismo estaban experimentando los discípulos. No para. ¿Qué pasa? Algo raro está sucediendo aquí. Entonces, de esto se trata. Termino con este último versículo como conclusión, ¿sí? Tercera de Juan, versículo 2. Porque recién les mencionaba que el pastor de esta casa nos quiere ver prosperados. Pero no es tan solo el pastor de esta casa que quiere la prosperidad en toda nuestra área. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cree que este texto no fue escrito para mí? ¿Cree que este texto no fue escrito para usted? La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad absoluta, completa. Sí, Señor. Es voluntad de Dios. Sí, Señor. Damos gracias a Dios. Te invito a poner